Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos con el mecenazgo de Telefónica, en nombre de cuyo presidente, don Marc Murtra, les saludo a todos ustedes. Hoy tenemos la satisfacción de conversar con don Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Va a presentarle el prestigioso periodista Xavi Fortes, director de La Noche en 24 horas de Radio Televisión Española. La tribuna es suya. Bueno, muchas gracias por lo de prestigioso, pero hay muchísima gente que dice exactamente lo contrario. Muchísimas gracias a todos. Buenos días, gracias por estar aquí. Cada vez que se escribe algo sobre alguien hay que ponerle un título. A mí no se me ha ocurrido nada mejor que titularlo como el poeta pisador de charcos. Con ya casi 60 años y una tendencia innata y seguro que heredada a pisar todo tipo de charcos desde mi nacimiento, no debiera extrañarme que el protagonista de este desayuno, Luis García Montero, me hiciese este encargo y que encima pretendiese salir indemne. Este encargo en realidad bien pudiera recaer en cualquier miembro de mi familia. Mi hermana Susana, escritora de éxito y finalista del Planeta; Alberto, fabulador de historias de piratas, corsarios y batallas navales; o sobre todo mi hermana Belén, poeta y editora. También podría haber sido mi padre, que entre conspiración y conspiración para derribar la dictadura desde el ejército, que ya hay que echarle valor y así acabó como acabó, tuvo tiempo también para estudiar filosofía y letras, fundar una revista, Vagalume, para que los niños publicasen historias y poemas en gallego, o recrear momentos históricos de nuestra política durante la transición. O también mi madre, la mejor narradora e inventora de cuentos que recuerdo junto a mi abuela. A todos ellos los recuerdo expurgando precisamente libros del fondo de la biblioteca familiar. Sin embargo, me ha tocado a mí hacerlo, que más que del fondo de la biblioteca eran o ha sido del fondo norte del Estadio de Pasarón, y que las páginas más habituales que hojeaba eran las de Las, El Marca y la sección de deportes del Diario de Pontevedra. La razón, pues, quizá por la que de manera tan inconsciente, algo muy propio de su carácter, Luis García Montero me ha hecho este honor de presentarlo en este desayuno, radique en la misma querencia que tenemos ambos a pisar charcos y meternos en todo tipo de líos. Cuando empecé a buscar algunos datos en Google para enlazar unas palabras sobre él, me encontré con algunos de sus sonados encontronazos. El que más de piedra me dejó fue un titular. Abro comillas. Luis García Montero llama tonto y perturbado a Fortes. Pensé que razón no le faltaba, aunque me extrañaba que entonces me encargase esta loubanza que decimos en gallego. Enseguida caí en el que tal Fortes no era yo, sino un compañero de su departamento de nombre José Antonio y no Xavier, y que seguro que se había hecho acreedor a tales calificativos y otros más, al asegurar que la poesía de García Lorca había servido como caldo de cultivo ideológico para la poesía del fascismo. Espero que en este caso mi tocayo de apellido no me denuncie a mí también, en una especie de Kramer contra Kramer en versión hispana, porque el cupo de querellas lo tengo ya muy colmatado. Cuando alguien tiene que escribir algo sobre alguien, es recomendable una buena dosis de envidia. Y en mi caso esta envidia ni es sana ni saludable, es simplemente envidia. Envidio su capacidad de contar historias en verso, esa gracia que no quiso darme el cielo, que diría Cervantes, de esparcir sobre el éter para que caigan como lágrimas del día al modo beckeriano palabras engarzadas que sugieren sentimientos y estados de ánimo, amor y rebeldía, conciencia y orgullo, optimismo y resistencia, fragor en la batalla y honor en la derrota. Envidio también a su troupe de amigos, esas tardes en Torrelodones o en las costas de Cádiz cogiendo una guitarra en una sobremesa junto a Joaquín Sabina, Benjamín Prado, Jesús Maraña, Miguel Ríos, Serrat y otra mucha gente de mal vivir. Envidio también los charcos que ha pisado y que seguirá pisando, el compromiso con sus ideas, aún en la certeza de la derrota, la entrega a los amigos en los momentos más duros y la defensa de la lengua y del nombre del mayor escritor que hayan visto los siglos. Pero sobre todo, por encima de todo, le envidio por haber podido compartir su vida con Almudena Grandes. Como lector tardío que soy, si exceptuamos las crónicas futbolísticas de Marca As y Diario de Pontevedra, me enganché hace tan solo unos años a gran parte de su obra.
Cada vez que acababa una de sus novelas, le mandaba a Almudena desde la playa de La Pamán en Pontevedra: no hay mejor lugar en el mundo para leer que donde baten las olas del Atlántico, un mensaje por WhatsApp de cariño y amor con la esperanza de que Luis no nos descubriese como dos adolescentes. Almudena se reía cada vez que se lo contaba con esa retranca galaica que encierra más verdad que mentira. Y así fui transitando desde Malena y su nombre de tango hasta el lector de Junio Verne o las 3 bodas de Manolita y toda esa saga maravillosa, dura y desgarradora que componen los episodios de una guerra interminable. Hoy me toca dar la vez y la voz a su compañero de viaje. Luis, gracias por todo lo que has hecho, estás haciendo y harás. Y cuando digo todo, quiero decir todo. Leer, escribir, cuidar de nuestra lengua y del nombre de Cervantes, pero sobre todo, por encima de todo, meterte en líos y pisar charcos, saltando sobre ellos con los pies juntos si es preciso. No dejes de hacerlo. Te lo dice un colega en eso de pisar charcos. Muchísimas gracias, una aperta muy fonda y gracias por todo. ¿Qué le ha parecido la presentación? Pues estoy muy agradecido por la amistad y por la generosidad. Os habéis dado cuenta de que ha hecho muchas alusiones a fútbol, pero es que lo que no le gusta de mí es que yo sea del Real Madrid, porque es un equipo al que le tiene mucha manía. Pero la verdad es que estoy muy agradecido. Y la gente que de vez en cuando pisamos charcos, somos la gente más sensata, y porque a veces es que uno tiene que reaccionar. Y yo creo que cuando Xavi defiende la independencia del periodismo a la hora de no someterse a corrientes impuestas, pues está respondiendo con sensatez. Y el caso que ha recordado de otra persona llamada Fortes, que era un profesor de universidad que empezó a defender que Lorca era fascista y que lo habían matado los suyos y que había apoyado con sus poemas la llegada del fascismo en España. Y claro, uno tiene que reaccionar y se pone uno a pisar chascos, pero creo que por sensatez, no por el gusto, por la polémica, ¿no? De manera que creo que eso también marca el periodismo de Xavi y estoy muy agradecido con su presentación. Muchas gracias. Los congresos internacionales de la lengua española son la cumbre trianual organizada por el Instituto Cervantes y la Academia Española de Lengua, en la que, con la lengua y la cultura en español como eje del debate, se reflexiona sobre aquellos temas que marcan el presente de nuestra comunidad. En pocos días, en Arequipa, en Perú, el rey de España y la presidenta del país inaugurarán el 10º CILE bajo el lema Grandes desafíos de la lengua española, mestizaje e interculturalidad, lenguaje claro y accesible, culturas digitales e inteligencia artificial. ¿Qué se espera del Congreso? ¿Son suficientes 3 días para renovar los votos de la comunidad hispánica? También le quiero preguntar de qué manera el Congreso servirá para homenajear al escritor peruano Mario Vargas Llosa. El Instituto Cervantes puso en marcha los congresos de la lengua en 1997, poco después de ser fundado, cuando el director era Santiago de Mora Figueroa, y el primer congreso se celebró en en Zacatecas. Fue un congreso donde se debatió la situación de la prensa y el futuro de la prensa. Y se marcó el carácter de los congresos, unir a todas las instituciones, todos los países que compartieran como lengua materna el español, pero no para abordar situaciones de carácter gramatical, sintáctico, académico, sino para comprender que una lengua es una comunidad de valores, una comunidad cultural, y debatir sobre el papel del español en el mundo de la actualidad. Y esa es la lógica de los congresos. Nos reunimos unos días para tomar conciencia de la importancia de un idioma como el español,
el segundo idioma en hablantes del mundo después del chino mandarín y para reflexionar sobre lo que eso significa. Y significa, por ejemplo, asumir que está muy bien, lo explicó Andrés Bello en el siglo XIX, ser una lengua mayoritaria, y es importante que tantos millones de personas se puedan entender a lo largo de los kilómetros, pero hay que vigilar que una lengua mayoritaria no sea una lengua hegemónica que quiera borrar a las otras lenguas. En España, por ejemplo, tenemos la riqueza de la diversidad cultural con el catalán, el gallego, el euskera, pero es que en el mundo hay 7.000 lenguas. Ahora nos vamos a reunir en Perú y en Perú hay 47 lenguas. Y entonces defender la diversidad como una riqueza es una de las tareas que aborda en esta edición el Congreso cuando se fija en la palabra mestizaje en un mundo que está apostando por identidades cerradas y que quiere confundir la igualdad con lo hegemónico porque ha confundido la libertad con la ley del más fuerte y no con el respeto a la conciencia de cada cual y a la diversidad. Y claro, en los grandes desafíos que tenemos en esta situación, pues tiene que ver con un idioma que quiere defender la diversidad, las identidades que se entienden entre sí y que tiene que ver con un análisis del modo en el que la transformación tecnológica puede influir en nuestra capacidad de comunicación. La directora de Transformación Tecnológica del Instituto Cervantes, que está ahí, acaba de publicar un libro con Carlos Magro sobre la inteligencia artificial y nos dice: no seamos catastrofistas, es muy, muy, muy importante aprovechar todo lo que aporta la inteligencia artificial, pero no seamos inconscientes a la hora de no comprender los peligros que supone un poder que puede controlarnos desde dentro a través de las redes sociales y que puede convertirnos en autómatas y en gente manipulada desde la propia intimidad, ¿no? Y eso es un problema real. Juan Villoro, el escritor mexicano, escribió un libro con el título No soy un robot, y me parece muy importante acercarnos a la lengua de las máquinas, pero sabiendo que están programadas y que pueden servir para crear sesgos de tipo racista, de tipo machista o incluso de tipo lingüístico, pensando que alguien de Bogotá habla bien español y alguien de Andalucía pues se come las eses y no habla bien español. Y defendemos que en Chile se habla español como se habla en Chile, en Andalucía como se habla en Andalucía y en Colombia como se habla en Colombia. Y una última cosa, el lenguaje claro. En esta situación de crisis de la democracia, pues es muy importante potenciar, porque hay estrategias muy fuertes también desde la manipulación digital para desprestigiar lo público, desprestigiar la política, desprestigiar las instituciones, pues hay gente que quiere tener las manos libres para hacer lo que le dé la gana en nombre de su libertad. Pues es muy importante buscar un lenguaje que acerque la actividad institucional a la gente, a la vida cotidiana, para devolverle la confianza a la política. Y aquí tenemos otro debate, y la cultura lo que quiere es plantear conflictos, no soluciones fáciles. La lengua clara, hay gente que lo está atendiendo como irse de la lengua, saltarse la lengua y llenar los medios de comunicación o las declaraciones de insultos, de bulos, de mentiras. Y hay que decir, ya se estudió en 1997 en Zacatecas, hay que analizar algo fundamental para la salud democrática, que es la prensa, ya lo señaló García Márquez, y hay que defender el lenguaje de la prensa, que no tiene nada que ver con irse de la lengua para llenar de mentiras e insultos la comunicación clara que debe haber entre el mundo y la sociedad. La semana pasada, Antonio Costa, el presidente del Consejo Europeo,
al recibir el premio Fórum Europa de manos del rey, bromeó con el tema sensible, así lo definió, de las lenguas cooficiales en España. El Instituto Cervantes es la institución encargada de difundir el español y las culturas hispánicas, pero también es el encargado de promocionar el conocimiento y la enseñanza del resto de las lenguas que se hablan en nuestro país. Las preguntas: ¿contribuye el reconocimiento de la diversidad lingüística a una mejor convivencia o crea conflictos más o menos soterrados que aún no hemos logrado solucionar? ¿Es igualitario el encaje de todas las lenguas en España? Y, finalmente, ¿cree posible que el catalán, el euskera y el gallego lograrán el reconocimiento de las instituciones europeas? Espero que sí, y espero que la gente que dice querer a España y que es patriota comprenda que España es un país diverso. Lo que no tiene mucho sentido es llamarse patriota y después ir a Europa para boicotear a España y a su riqueza y su diversidad. O sea que yo espero que sí. Comento algunas cosas en relación a su pregunta. La primera, estamos muy orgullosos de tener un idioma como el español, 600 millones de hablantes, pero, y Costa me da pie a decirlo, si se une al español el portugués y tomamos conciencia de lo que significa un proyecto iberoamericano, seremos más de 800 millones de hablantes, que eso nos da una rotundidad en la política internacional que debemos aprovechar. Y a partir de ahí, pues recordar cuál es la tarea desde sus inicios del Instituto Cervantes. El instituto se fundó en 1991. Una fecha muy tardía si lo comparamos con la Alianza Francesa, con el British, con el Dante, con el Goethe, porque para crear un instituto como el Cervantes era necesario la consolidación de una democracia. Y al consolidar una democracia, las tareas fundacionales del Instituto Cervantes se matizaron: divulgar la cultura española y la cultura en español. Se dijo la cultura española porque en la cultura española, aparte del español, está el catalán, está el gallego, está en euskera, y cuando nosotros analizamos las tareas que durante un año se han hecho, y del mismo modo que nos gusta mucho que en cultura se resuman las líneas centrales y que hemos alcanzado una misma participación de hombres y mujeres porque creemos en la igualdad, pues también es muy importante que haya un protagonismo de instituciones, representantes culturales de las distintas lenguas del Estado. De manera que aceptamos esa invitación a la diversidad al hablar de la cultura española matizada con la cultura en español, porque eso significa reconocer que hay en España otras culturas que no son el español y significa reconocer que somos el 9% de un idioma que hablan 600 millones y 500 como lengua materna. Y lo mismo que había que borrar cualquier sesgo imperial dentro de España que borrase la diversidad, pues había que llegar a una conciencia de que somos una parte de una comunidad mucho mayor y que tenemos que ir de la mano si pretendemos tener una presencia internacional fundamental, ¿no? Y yo acabo de estar en Mundiacult, ha sido un éxito la convocatoria que se ha hecho en Barcelona. La UNESCO ha reunido a más de 140 países y yo, al oír las intervenciones de la ministra de Cultura de México, de Colombia, de Chile y de Brasil, pues me di cuenta que en la situación de crispación, de belicismo, de autoritarismo que empieza a imponerse en el mundo, España, como puente entre Europa y América Latina, debe cumplir un papel fundamental, y creo que un buen ejemplo va a ser la reunión del CILE en Arequipa. Debemos reivindicar los valores culturales, el respeto a la diversidad y ser muy conscientes de que la diversidad es la justificación última de la democracia. Hay un filósofo, lo acaban de publicar en España, Bauplan, que se llama Jean-Philippe Kindler,
que ha publicado un libro con un título un poco impactante. Un poco se le ha ido la lengua a la mierda la autoestima. Pero tiene una reflexión fundamental a mi modo de ver, que dice: hay que defender con uñas la palabra universal, porque se está poniendo en duda en este momento la Declaración Universal de Derechos Humanos que dio respuesta a la Segunda Guerra Mundial. Pero un cuidado a la hora de pensar que para defender lo universal tenemos que al mismo tiempo comprender y respetar las experiencias individuales, porque no es lo mismo ser blanco que ser negro, ser rico que ser pobre, ser heterosexual que ser homosexual, ser hombre, ser mujer, o hablar en quechua y en aymara, 2 lenguas peruanas, o hablar en español. Y a mí me parece que en este momento la reflexión sobre las lenguas puede cumplir un papel muy, muy importante en la política. Vivimos un momento donde se está intentando imponer lo individual como una forma de egoísmo que rompa las ilusiones colectivas, o lo colectivo como una manera de borrar las experiencias individuales. Y la cultura nos da que pensar en la ilusión de un camino donde lo individual, que merece un respeto, y lo colectivo, que merece un respeto, lleguen a un entendimiento, a una armonía a la hora de plantear el futuro de un mundo sostenible. En los últimos años, director, la realidad mundial se ha convertido en un enjambre de conflictos que desangran la política internacional, causan miles de muertos y nos enfrentan al horror de la barbarie todos los días. El Instituto Cervantes está en algunos países que son epicentro de esos conflictos bélicos. ¿Cómo desarrolla su actividad el personal que trabaja en los centros de Tel Aviv, Moscú o Beirut? Pues con dificultad. Me gusta que haya utilizado usted la palabra enjambre, porque me devuelve a Poeta en Nueva York de Federico García Lorca, 1929, crisis de Wall Street, y se da cuenta que Nueva York, que había sustituido en la cultura a París como la referencia de la metrópoli del futuro, pues está cuarteando, se está rompiendo, está perdiendo sus valores, y dice que es que un enjambre de monedas furiosas taladran y devoran abandonados niños. Los niños eran el futuro. Lazarillo de Tormes es el mejor ejemplo desde el humanismo español de que ¿qué será Lázaro? Lo que hayamos conseguido que sea Lazarillo. La educación es muy, muy, muy importante, y la educación en valores hará que Lazarillo se convierta en una persona justa y razonable, y si lo educamos como un sinvergüenza, pues acabará siendo un sinvergüenza. Yo creo que la educación es fundamental, y todo lo que sea invertir en cultura y en educación es fundamental. Y vivimos en un mundo con dificultad, y debemos acompañar desde la cultura y desde la educación la acción cultural que está intentando desarrollar el Gobierno de España como defensor de los valores democráticos. La situación es muy complicada. Por ejemplo, aparte de los lugares más llamativos que ahora podamos tener, como Moscú, Tel Aviv, el Líbano, por ejemplo, hay países del mundo árabe que siguen teniendo a la homosexualidad como un delito con pena de muerte. Y hay países donde el islamismo se ha convertido en una invitación al machismo tremenda. Desde el punto de vista de la cultura, y sin intentar directamente opinar sobre la política de cada cual, porque eso corresponde a otras instancias internacionales o nacionales, pues la verdad que a mí me emociona mucho que el Instituto Cervantes haya abierto en Alejandría un centro cultural que lleva el nombre de Jaime Gil de Viedma, que es un poeta catalán que escribía en español y que era homosexual, en un país donde la homosexualidad está penada con la pena de muerte. Y me ilusiona mucho
que en las bibliotecas de Túnez o en las bibliotecas de Marruecos, pues de pronto se haya abierto un foco de libertad que puede ir pues para que una chica se quite el velo y le dé la mano a su novio, o, como ocurre en Moscú, que haya una prensa libre donde la gente se pueda informar de lo que está pasando, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que el trabajo solidario que se está haciendo en países como Israel o como Moscú o en el Líbano, en una situación difícil, pues tiene que ver con la reivindicación de unos valores. Por ejemplo, en Israel, pues hay una parte de la plantilla que es de procedencia local, que nacieron ya en el Estado de Israel, y cuando hubo el atentado del 7 de octubre, pues plantearon a la Dirección de Cultura hacer una exposición en solidaridad con las víctimas del atentado terrorista. Cultura lo aprobó y se hizo una exposición para identificarse, solidarizarse con las víctimas, muchas de las cuales eran hispanohablantes y eran de procedencia española o latina. Rechazar la violencia y el terrorismo es fundamental, y da mucha tristeza la manipulación, porque ha salido alguna crítica diciendo que si el Cervantes apoya el genocidio de Gaza por haber hecho una exposición sobre las víctimas del 7 de octubre. Y resulta que es el mismo argumento que se trata de defender a Hamás que están utilizando los que hoy no se conmueven con que llevamos ya más de 700.000 asesinados en Gaza. Creo que hay que estar en la violencia y que es muy... Y ahora, sí quisiera decir una cosa, porque a mí me gusta meterme en chascos y en líos. Creo que hay que estar falto de cualquier tipo de piedad humana, de compasión humana, de sentimiento humano, si uno no se conmueve ante lo que está pasando en Gaza. Y yo veo como lógico que no quieran criticar el genocidio de Gaza esos mismos que están defendiendo, por ejemplo, la liquidación de la sanidad pública en España, en Andalucía, en Madrid, porque les interesa hacer negocios con la sanidad privada, o que se están cargando las universidades públicas porque quieren hacer negocio con las universidades privadas. Hay gente que respeta la dignidad humana y gente que lo único que quiere es ser dócil ante un dinero sin escrúpulos. A usted, director, le gusta señalar con orgullo, a mí también, que el español es la segunda lengua más hablada del mundo en número de usuarios nativos y la segunda en el ámbito internacional después del inglés. Las series y la música en español, sobre todo, están en los primeros puestos en todo el mundo. Es una industria con un valor económico cada vez mayor. ¿Cómo ve el Instituto Cervantes la pujanza del español dentro de un mundo cada vez más inclinado al multilateralismo, donde la influencia anglosajona empieza a percibirse en un cierto declive? ¿Este multilateralismo político tendrá su correlato en un multilateralismo lingüístico y la pérdida de influencia del inglés? ¿Va a beneficiar esto al español o competirá con otros idiomas como el chino o el portugués? Sí, el Instituto Cervantes es muy partidario del bilingüismo. Cuando hacemos políticas lingüísticas no queremos ir contra el inglés. Estudiar inglés pues es estupendo. Lo que no queremos es que se convierta en una lengua hegemónica que borre todas las demás. Entre otras cosas porque la mayoría de los que hablan inglés no tienen el inglés como lengua materna, no han aprendido a decir te quiero en inglés, a lo que han aprendido es a hacer negocios en inglés. En ese sentido, reivindicar las lenguas maternas y reivindicar el bilingüismo puede ir de la mano. A mí me parece que la influencia, y lo estudian los anuarios que hacemos todos los años desde el Instituto Cervantes, que la influencia del cine,
de las series de televisión, de la música, están marcando una extensión del español muy importante, muy importante. Hemos visto que un famoso cantante popular en los Estados Unidos ha mantenido su derecho a hablar en su lengua, el español, y cuando han querido devolar los seguidores de la política del solo inglés, les ha dicho: yo hablo en mi lengua y si quieren entenderme, estudien ustedes mi lengua como yo he estudiado la suya, ¿no? 4 meses les ha dado 4 meses para aprender español. 4 meses para... En el Instituto Cervantes lo podemos hacer en 3 meses y medio. Pero sí, y es un debate importante que yo quisiera aclarar en lo siguiente. Cuando se impone solo inglés y se evita que las instituciones y los espacios públicos hablen otro idioma que no sea el inglés, no solo se está perdiendo el respeto a México, un país vecino con 120 millones de hablantes de español, o a España, un país europeo que habla español, es que se está perdiendo el respeto a 60 millones de Estados Unidos, habitantes, ciudadanos de Estados Unidos que tienen el español como lengua materna. Entonces, se habla de una situación donde hay alguien en los Estados Unidos que se considera con derecho a perseguir y borrar la nacionalidad estadounidense a 60 millones de sus ciudadanos. Y aunque sea caricaturesco, pues el anuncio de que diga que si es que los hispanos vienen a violar o vienen a comerse a las mascotas, como ha dicho el presidente de los Estados Unidos, es más triste que, por ejemplo, se evite que se trate en español a alguien que habla español y que se pone enfermo y que tiene que ir a un hospital y obligan a los médicos a que lo traten en inglés en vez de a tratarlo en español. Posibilidades nuestras, pues por ejemplo tenemos clases especiales de español para asuntos médicos, para los médicos solidarios que quieren seguir defendiendo la dignidad humana sin obedecer a la consigna del English only, pues aprendan español para tratar a sus enfermos en el idioma en el que viven y en el que se han educado, que es un idioma de los Estados Unidos, que es un país generado en la diversidad y que se está convirtiendo en un referente del autoritarismo en el mundo, por desgracia, en este momento. La segunda administración Trump está... Perdona, que quería decirte una cosa. En ese sentido, es muy importante para nosotros decir que el español no es solo la lengua de Cervantes, ni que la cultura española es la lengua de García Márquez, la cultura española es la lengua de Salvador Espriu, de Gabriel Aresti o de Rosalía de Castro. No se trata solo de eso, se trata de intentar también tomar conciencia del mundo en el que vivimos, y por eso abordamos la inteligencia artificial en el Congreso de Arequipa, porque tenemos que hacer que el español, nuestras lenguas de España, sean también lenguas que participen en los procesos de la transformación tecnológica y de la ciencia, porque es la manera de mantener el prestigio y la influencia en la realidad en el mundo en el que vivimos. Decía que la segunda administración Trump está incurriendo en actos y declaraciones que se daban por descartados por su irresponsabilidad, y estamos siendo testigos de una persecución a la sociedad civil que usted ya esbozaba antes, medios de comunicación, universidades, que incluye también al colectivo de ascendencia hispana que habla en español, cerca de 50 millones de personas, que en 2050 se calcula que serán 100 millones, el 15% del electorado en Estados Unidos. Usted ha señalado que el futuro del español se juega realmente en Estados Unidos. ¿Qué está haciendo el Instituto Cervantes allí? ¿Qué representa para usted? Y en la estrategia del Cervantes, la comunidad latina en Estados Unidos. ¿Qué política está siguiendo su instituto ante el intento de degradación de la imagen del español y lo hispano en Estados Unidos? Pues creo que es un reto muy, muy importante.
Estados Unidos es el segundo país en hablantes de español en el mundo. El primero en México, 120 y tantos millones de hablantes. El segundo, los Estados Unidos, con más de 60 millones de hablantes. Y después están Colombia y España en una situación un poco más numerosa para Colombia que para España. Y en ese sentido hay que tomarse muy en serio la situación del español en los Estados Unidos. Y vemos con mucha preocupación lo que está ocurriendo, porque no solo son declaraciones antipáticas o no es solo prohibir que se utilice el español a la hora de pedir un visado o a la hora de ir a un hospital, es que, por ejemplo, se están recortando los presupuestos de los departamentos de español y se amenaza a las universidades de recortarle los presupuestos si no se recortan los presupuestos en la enseñanza de otros idiomas. Nuestro observatorio en Harvard señaló una doble realidad que hay que tener en cuenta. Uno, la enseñanza de idiomas está en declive en los Estados Unidos porque se está apostando todo por una educación tecnológica y científica que, más que a la formación, esté en colaboración con las demandas del mercado de una realidad muy clara en los Estados Unidos. Y, en segundo lugar, que esa realidad tiene que ver con la imposición de una identidad única frente a las demás identidades. Por eso hay que aprender, estudiar el inglés y todo lo demás está de sobra. Las repercusiones y las sanciones a la Universidad de Harvard por parte del Gobierno son del orden de la prensa diaria que la hemos visto. ¿Qué está haciendo el Instituto Cervantes? Bueno, nos hemos reunido con todos los profesores, todos los hispanistas de los Estados Unidos para ver y preguntarles de qué manera podemos ayudar. Tuvimos una reunión en Nueva York. Hemos planteado potenciar nuestra presencia en los centros que ya tenemos, Nueva York, Chicago, Albuquerque, en el estado de Nuevo México, el Observatorio de Harvard, apoyando una universidad perseguida ahora mismo dentro de los Estados Unidos. Por la falta de presupuestos, y una de las tareas del Instituto Cervantes es estar dando siempre la lata a las autoridades. Necesitamos más presupuestos, lo ha dicho Mundiacul, hay que invertir en cultura y en instituciones culturales, es el mejor compromiso. Con el recorte que hubo en los presupuestos del Instituto Cervantes en gobiernos anteriores, se perdió el 40% del presupuesto del Cervantes. Poquito a poco se van subsanando las cosas. Desde 2009 no se había abierto ningún centro Cervantes y ahora hemos conseguido abrir 3. Uno en Dakar para potenciar el diálogo de Europa con el África subsahariana, otro en Corea para tomar conciencia de la importancia que en el mundo está teniendo el desplazamiento económico hacia Asia, y uno en Los Ángeles. Primero, porque en el estado de California hay más de 12 millones de hablantes de español como lengua nativa. Segundo, porque estamos al lado de Hollywood y queremos aprovechar la potencia del cine hispano y de la música hispana. Y tercero, porque desde California y desde la vecindad con las tecnológicas queremos defender el prestigio del español en la nueva sociedad en la que se está viviendo. Y eso es lo que estamos haciendo, procurando que a un español se le pueda tratar en español cuando se pone enfermo en un hospital de California. Y otra cosa que estamos haciendo es nuestra colaboración con América Latina. La política exterior española decidió con mucho acierto que los Cervantes iban a abrir, porque una tarea suya fundamental es enseñar español en aquellos países en los que
no estuviera el español como lengua materna. En los países donde el español está como lengua materna, pues a los argentinos le corresponde enseñar español a los argentinos, en Perú pues, le corresponde enseñar español a los peruanos, ya hay centros culturales. Pero en nuestro trabajo sí es muy importante potenciar las relaciones culturales y acabamos de firmar un convenio con la Cámara de Diputados de México. Todos los grupos políticos de México han firmado un convenio con el Instituto Cervantes, que en la situación actual creo que es significativo, para colaborar en la enseñanza del español en los Estados Unidos y en el mundo. Y mantenemos un trabajo importante con los países latinoamericanos. Y esa es nuestra tarea y creo que eso es fundamental para responder un poco al desprecio que están intentando imponer en Estados Unidos sobre la población hispana. Abdullah Arabi, del Frente Polisario, dice que, considerando el esfuerzo que realiza el pueblo saharaui para mantener el español como lengua cooficial, ¿podría explicar los motivos por los que no se trabaja en aras de que los campamentos de la población refugiada saharaui alberguen una sede del Instituto Cervantes? Bueno, el Instituto Cervantes analiza la situación, hace propuestas y después pues tiene que actuar de acuerdo con las líneas de actuación de la política española e internacional. Hace unos años el Instituto Cervantes propuso que se abriera una extensión del español en los campamentos saharauis. Con Marruecos se gestionaron los acuerdos y dijeron que, bueno, si queríamos abrir una extensión en los campamentos de Tinduf, sería conveniente que abriésemos también un centro en el Aaiún, y hemos planteado un proyecto que nos parece muy bien, donde se habla al mismo tiempo un centro en el Aaiún y una extensión en los campamentos de Tinduf. Y bueno, eso está a la espera de las relaciones de España con Marruecos, con Argelia y de las decisiones internacionales que se tomen. Lo que sí hacemos nosotros es colaborar mucho con todas las instituciones que hay, por ejemplo, en La Rioja, que intentan establecer lazos y hacer actividades culturales que tienen que ver con el pueblo palestino. Eva Nardiz le pregunta si cree que la igualdad debe tener reflejo en la lengua mediante el uso de un lenguaje inclusivo, no sexista. Julián Castellán dice: ¿cree importante reformar el español integrando nosotros, vosotros, es decir, integrar diversidad? Bueno, en ese sentido voy a ser muy sincero y voy a opinar con el corazón en la mano. La lengua es un ser vivo que evoluciona con su época, con la historia en la que vive. Y en ese sentido, una evolución de la lengua refleja una evolución de la sociedad, y para evolucionar en la sociedad, pues es importante que evolucione la lengua. Por ejemplo, hay refranes que eran muy típicos hace 80 años y que ahora pues se suelen no utilizar, pues por el machismo que desprenden o por el belicismo que desprenden. Y con el corazón en la mano digo, yo soy partidario de un lenguaje exclusivo que tenga que ver con el sentido común. Cuando doy clase, pues hablo a mis alumnos y mis alumnas. Si tengo que saludar aquí, digo amigos y amigas. Y cuando escribo, pues en vez de decir los derechos del hombre, digo los derechos del ser humano, o en vez de decir mi compromiso con los ciudadanos, digo mi compromiso con la ciudadanía, porque me gusta que mi idioma esté a la altura del tiempo en el que vivo. Ahora, como soy un viejo militante, también sé que a veces la mal utilización de las buenas causas se nos vuelven en contra. Cuando yo hablaba de Declaración Universal
de los derechos humanos, a mi madre le parecía bien, porque son tan humanos sus nietos como sus nietas. Pero si en vez de derechos humanos digo derechos humanes, pues mi madre pensaba que estaba haciendo el tonto. Y además decía, los feministas sois unos disparatados. Y en ese sentido me gusta más utilizar la inclusión sin llegar a la retórica que no tiene que ver con la sociedad real. No me gustan palabras como nosotres o como humanes. Me gusta hablar de hombres y mujeres, de ciudadanos y ciudadanas, no de ciudadanes. En un contexto de competencia lingüística y tecnológica, ¿cómo se asegura el Cervantes de mantener la relevancia del español en la era digital? Traducción automática, inteligencia artificial, enseñanza online, corpus lingüísticos y alianzas con universidades. ¿Qué le parece que la Comisión Europea haya obligado a Apple a suprimir la función de traducción simultánea en los nuevos auriculares de esa compañía norteamericana hasta que demuestre que cumplen con la normativa europea? Bueno, en ese sentido, una parte fundamental de una institución como el Cervantes lleva un tiempo volcada en la transformación digital, que sirve para organizar nuestro trabajo y para organizar la comunicación entre más de 100 centros que tenemos repartidos por el mundo. Y una parte fundamental de los fondos europeos se ha destinado a la transformación digital, con todo el trabajo que da eso, porque para una institución, si es difícil conseguir dinero, es mucho más difícil ejecutarlo en el tiempo que te dan, ¿no? Y estamos volcados en eso. Y estamos volcados porque creemos que es una tarea fundamental. Yo tengo confianza en las máquinas, pero tengo menos confianza en los seres humanos que las programamos. Y en este sentido, pues el Instituto Cervantes hizo un manifiesto decálogo para valorar la repercusión de la inteligencia artificial en el mundo panhispánico, para evitar manipulaciones, sesgos que tienen que ver con el machismo, con el racismo o con el intento de prestigiar una manera determinada de pronunciar el español frente a otra manera que puedan hablar los españoles que viven en Centroamérica, en Chile o en Sevilla, por ejemplo, ¿no? Y estamos muy comprometidos con eso y estamos volcados en eso. Hemos transformado toda nuestra infraestructura para darle la importancia que tiene a la cultura digital y a partir de ahí ponernos a trabajar. Las máquinas tienen mucha autoridad. Si yo voy por Madrid y quiero llegar a una plaza, si pienso en mi memoria y en mi conocimiento, dudo, ¿tomo esta calle o tomo esta otra? Pero si pongo el GPS, aunque el GPS se equivoque, yo obedezco al GPS. Pues a mí me interesa mucho que nuestra relación con toda la transformación, la cultura tenga un papel muy importante porque, como se ha defendido desde hace tiempo, la cultura es lo que da que pensar, la cultura es lo que abre procesos de conocimiento frente a un papel de las máquinas que a lo mejor lo que nos pide son respuestas automáticas que nos hagan obedientes. Y en ese sentido yo creo que ha habido dos manifiestos culturales importantes. Uno, el que propusimos nosotros sobre la inteligencia artificial desde el Instituto Cervantes para la Red Panhispánica, y otro es el que propuso la revista Archiletras sobre el lenguaje claro, porque creo que son dos de los debates fundamentales y por eso los vamos a tratar en el Congreso de Arequipa dentro de una semana. Usted ha defendido a menudo que el español no es solo una lengua, sino una comunidad de valores. Pedro González, de Atalayar, le pregunta si podría refrescarnos la memoria y enumerar los valores
que representa la no siempre bien ponderada lengua española. También le preguntan qué significa hoy hablar de la cultura en español, la diversidad de voces, la relación entre lengua, identidad y convivencia democrática. ¿Cree que España, director, es plenamente consciente del poder cultural y económico que representa nuestro idioma? Bueno, hay estudios sobre eso que nosotros utilizamos para llamar la atención, desde la Fundación Carolina, desde los economistas ahora de prestigio, pues se señala que un idioma puede multiplicar por 4 las inversiones y puede multiplicar por 20 los acuerdos comerciales, porque los idiomas establecen confianza. Y eso es así y debemos tomar conciencia de eso. Y a partir de ahí, pues debemos defender que la economía por sí misma no es una justificación, sino está al servicio de las relaciones humanas. Yo, como defensor de los derechos humanos y del derecho del ser humano a pensar y a no responder a consignas obedientes, pues me gusta defender unos valores y soy vigilante y me gusta interpretar el pasado no borrándolo o manipulándolo, sino viendo las posibilidades que desde hoy podemos recibir como herencia del pasado para pensar en un futuro más justo. Por ejemplo, cuando se establece un debate sobre hay que utilizar la palabra español o utilizar la palabra castellano, los dos términos están en la Constitución española y ese debate se da no solo en España, sino en algunos países incómodos en Latinoamérica por que aparezca la palabra España como central. Pues cuando se habla de eso, yo como filólogo digo, estudié los orígenes del español de la mano de don Emilio Alarcos y de pronto el español nació en La Rioja, en un territorio donde se hablaba euskera y se empezó a amoldar en su evolución el latín que dio en español para que se pudiesen entender la gente de La Rioja entre sí y pudiese establecer relaciones con otras partes de España que no entendían el euskera, como Cataluña, como Asturias, como Castilla. Y en ese sentido, bueno, pues a mí me resulta cómodo utilizar la palabra español porque desde el principio surgió, como surgen las lenguas, en una voluntad de entendimiento entre la gente y entre los vecinos, que no eran enemigos, sino gente con la que había que llegar a acuerdos. Y a partir de ahí, yo creo que los españoles que defendemos el español y que no queremos ningún tipo de imperialismo, podemos estar muy contentos de que, siguiendo la lógica del siglo XVI, pues se cometieran barbaridades. En el siglo XX hemos llegado a las cámaras de gas y a las bombas atómicas. ¿Qué le vamos a exigir a un señor del siglo XVI? Pero podemos estar contentos de que, por ejemplo, frente a otros imperios que cancelaron los idiomas indígenas, en América Latina hubo una pervivencia de lenguas indígenas muy importantes. ¿Eso es porque éramos españoles y somos buenos? No es verdad, es porque en la cultura española había una presencia de la Iglesia Católica muy importante, que en la colonización no solo se intentó buscar dinero como ocurrió después en los Estados Unidos, sino que se intentaban también salvar armas y llevarlas al cielo, y para, como decían los misioneros, para intentar convencer de la religión verdadera a alguien, conviene mucho hablarle en su idioma, y por eso los misioneros se convirtieron en estudiosos de un idioma, y cuando se produjeron los procesos de independencia, la población que hablaba español en América Latina era muy reducida en comparación con la pervivencia de las lenguas indígenas. Yo acabo de estar ahora en Roma, hemos publicado
un libro del Papa Francisco, que fue profesor de literatura antes de ser Papa en Santa Fe, que tuvo una amistad muy estrecha de colaboración con Borges, que siendo Papa escribió 2 cartas defendiendo la importancia de la literatura en la educación humana, y junto a él hemos preparado un libro y lo presentamos en Roma, en la Pontificia Universidad Urbanita, que es una universidad que en Roma sigue atrayendo a gente de todos los continentes para formarlos en los idiomas donde después van a desempeñar su función como misioneros. Y yo me acordé, por ejemplo, de que hubo un señor en nuestro siglo XVI, el padre Bartolomé de las Casas, que le dijo a la corte castellana: oiga, respetar las lenguas originales es muy importante para un proyecto que lo que quiere es defender la dignidad humana. Director, probablemente el Cervantes no puede cubrir toda la demanda de enseñanza del español. ¿Cuál es la política del Instituto y de las otras instituciones públicas que tienen competencia sobre ello para la homologación de centros para la enseñanza del español, como son los institutos Nebrija, que son de carácter privado? Bueno, creo que la colaboración es muy importante. Nosotros tenemos un convenios con más de 1000 universidades en el mundo, y trabajamos en colaboración con los centros que se dedican al estudio y a la enseñanza del español. Tenemos, aparte de nuestros proyectos centrales, por ejemplo, la certificación del conocimiento del diploma español como lengua extranjera, o la formación de profesores de español. Tenemos una tarea de certificar la calidad de la enseñanza del español en los centros privados o en los trabajos de las universidades. Y en ese sentido, allí donde no podemos llegar como enseñantes del español, sí podemos certificar la calidad de la enseñanza del español, y es un título que tiene mucho prestigio y que nos hace estar muy presentes en academias que enseñan el español en España y también en academias que enseñan el español en el extranjero. El Instituto, por sus presupuestos, por su infraestructura, no puede llegar a todas las demandas. Incluso en nuestros propios centros a veces hay demandas que no se pueden cubrir con los profesores de plantilla, y hay una necesidad de llegar a acuerdo con colaboradores que nos ayuden a mantener la demanda del español, por ejemplo, en Nueva Delhi o en algunas ciudades de Marruecos o en algunas ciudades europeas. Y aparte de nuestra plantilla, formamos y acreditamos a colaboradores, pero también es muy importante poder certificar la calidad del español en academias y en universidades que trabajan en un proyecto que debe valorar el Instituto Cervantes. La diputada Sol Cruz recuerda que hoy, 9 de octubre, es el Día de la Comunidad Valenciana, y le pregunta si está el valenciano al mismo nivel que el catalán. Bueno, vamos a ver. Yo me he formado en filología con filólogos como don Fernando Lázaro Carreter, que desde hace años dijo que el valenciano era una forma del catalán. Y en ese sentido, a mí me preocupa mucho el intento de manipulación lingüística de las lenguas, porque las lenguas maternas ofenden. Y crear una dinámica en la que, si yo digo filológicamente y con razones históricas que el valenciano es catalán, que pueda parecer que estoy ofendiendo a un valenciano. Yo no quiero ofender a un valenciano, respondo a lo que me han enseñado personalidades como don Fernando Lázaro Carreter, y creo que es muy importante saber que en nombre de la diversidad, pues las lenguas se adaptan al territorio en el que se hablan, y en ese sentido el valenciano es un catalán que ha evolucionado y se ha adaptado a un territorio como el valenciano. Yo, que ahora vivo sumergido en la realidad internacional, a veces me preocupan este tipo de debates de manera interna y de manera externa. Digo, bueno,
pues espero que yo, que llevo todo el tiempo defendiendo mi derecho a hablar el español con el tono andaluz y que no se rían de mí porque me como las eses, espero que ahora no vayan a salir unos cuantos en Andalucía diciendo que nosotros no hablamos español, sino que hablamos andaluz. Y eso me preocupa también internacionalmente porque se le está abriendo la puerta al mexicano que quiere decir yo no hablo español, hablo mexicano, o al argentino que quiere decir yo no hablo español, hablo argentino. No, hablamos un idioma en común y los que defendemos la diversidad la defendemos, bueno, entre otras cosas, porque hemos leído a Jorge Luis Borges y hemos leído su libro sobre el español de los argentinos, que fue una respuesta a don Américo Castro, donde por una parte le decía a la Academia Española: no aceptamos que la Academia Española nos quiera decir a los argentinos cómo tenemos que hablar el español en Argentina, pero al mismo tiempo decía que nadie pierda la cabeza y se crea que en Argentina no se habla español, intente llenarlo de palabras raras, lunfardas, para distinguirlo del español, porque perderemos el tesoro de poder comunicarnos con Bogotá, con Guatemala o con Salamanca. Santiago Herrero, amigo de la AECID, dice: ha salido la noticia hoy en El País de la publicación de un diccionario Mario Vargas Llosa en 100 palabras clave. ¿Qué palabras destacaría en este universo MUL? Yo destacaría que esta idea y propuesta del área de cultura y publicaciones del Instituto Cervantes homenajea en Arequipa a Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa fue un maestro fundamental y es autor de algunas de las novelas fundamentales de la cultura contemporánea en español. En Córdoba, Argentina, en 2019, estaba yo y se me acerca Mario. Tuve la suerte de compartir con él una amistad estrecha. A Joaquín Sabina le decía: oye, Luis García Montero es el único comunista simpático y agradable que conozco. Era la complicidad que se dio cuando Joaquín se casó con una peruana, Jimena, y establecimos una relación de amistad. Que yo le agradecí mucho, y de pronto se me acerca en Córdoba, Argentina, y dice: antes de que el Cervantes y las academias se hubieran puesto de acuerdo para hacer una cita de la siguiente reunión. Y dice: oye, Luis, y si yo en mi intervención de ahora ante el rey digo que hemos decidido que el Congreso se va a hacer en Arequipa, ¿qué pasa? Digo: pues que si tú lo dices no hay vuelta atrás. Y él propuso la celebración antes de que se acordara en Arequipa y no hubo vuelta atrás. Lo que sí hubo es mala suerte, porque la situación política hizo que se desplazara el Congreso que no se pudo hacer en Arequipa a Cádiz en el año 2023, y después ya murió Mario y vamos a celebrar el homenaje y el Congreso en Arequipa sin estar presente. El Instituto Cervantes ha preparado un doble homenaje a Mario Vargas Llosa. Vamos a hacer con su familia una entrega para la Caja de las Letras de un legado Vargas Llosa muy emocionante que han elegido sus hijos, y vamos a presentar este diccionario donde a escritores, escritoras, profesores, a sus 3 hijos, a especialistas de la cultura en español, amigos de Vargas Llosa, se le han pedido que elijan 100 palabras y en cada palabra expliquen por qué eso les recuerda a Vargas Llosa y cuál fue la labor de Vargas Llosa. Y, por ejemplo, tenemos el lujo de que Alfredo Brais Echenique nos haya definido la palabra lima, o que autores de primera calidad hayan definido palabras como paz, como dictadura. El ministro de Cultura en español ha definido la palabra cultura, el ministro de Exteriores la palabra Hispanoamérica, y los hijos de Mario han definido las palabras. Su hija Morgana hace una definición de la palabra madre que nos mete en el interior de la intimidad de Vargas Llosa a lo largo del tiempo con su familia. ¿Cómo se llevan los directores del Instituto Cervantes y la Real Academia Española de la Lengua? ¿Cómo se llevan ambas instituciones? Bueno, tenemos que colaborar e intentamos colaborar.
y para eso creo que hay que respetar la independencia. Nosotros, por la propia definición del Instituto desde que se puso en marcha, nos sentimos vinculados con la diversidad de todas las lenguas del Estado y no comprendemos a veces la cerrazón de lo que es reconocer una riqueza y nos sentimos parte de una comunidad, somos el 9%, que para proyectar el español internacionalmente pues debe reconocer que formamos parte de una comunidad y que nadie tiene derecho a hacer el centro ni decirle a los demás cómo tienen que hablar, sino a mantener la unidad dentro del respeto de cada cual a hablar el español. Y por eso colaboramos mucho con los servicios diplomáticos, las embajadas, las instituciones latinoamericanas y las instituciones que tienen que ver con las otras lenguas del Estado. Y ahí estamos. También tengo que reconocer que yo, como filólogo, pues estaba acostumbrado a hablar con don Fernando Lázaro Carreter, don Víctor García de la Concha, don Darío Villanueva, grandes filólogos y grandes hombres de la cultura. Y ahora la academia está en manos de un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho para las empresas multimillonarias. Y claro, eso personalmente también crea unas distancias. No sé cómo seguir. Le voy. Está con nosotros su editora, doña María Ángeles Aguilera. ¿Qué libro está escribiendo usted? Bueno, Ángeles Aguilera, aparte de editora, es una íntima amiga. Era la primera noche que yo pasé en casa de Almudena fue porque Ángeles nos dejó una habitación en su casa. O sea, que es algo más que una editora, es una íntima amiga. Y le agradezco mucho que ella acogiera una novela mía, No me cuentes tu vida. Ahora estoy haciendo un libro de poemas y en ese sentido pues lo publicaré en otro sector de la Editorial Planeta al que ella pertenece a la Editorial Planeta, pero lo publicaré en una colección de poesía que tiene Planeta en Tusquets. El sentido del libro que estoy haciendo, y lo tengo en un cajón porque quiero que se airee un poquito, es el de reconocer que a veces las desgracias personales te ayudan a comprender el rumbo del mundo. En mi vida últimamente he tenido unas desgracias profundas que a la hora de pensar en el mundo me ayudan a convivir con la incertidumbre de todo lo que está pasando y con las amenazas que hay sobre nuestro futuro. Y escribo libros poemas que al mismo tiempo dialogan, por ejemplo, sobre la soledad o sobre no tener a nadie a quien llamar al llegar a un hotel en México, en Perú, para decir, oye, he llegado bien, ha sido un viaje estupendo, y a veces el teléfono se queda sin mucho sentido. Pues eso lo compagino, por ejemplo, con lo que supone ver en una televisión el cuerpo de una niña destrozada en los escombros por un bombardeo de unos canallas. Hablaba usted de una habitación de hotel. ¿Ya han encontrado habitación para Su Majestad el Rey en Arequipa? No se le puede contar nada, no se le puede contar nada. No, es que estuve la semana pasada, hace 8 o 9 días, en Lima, y en una reunión de trabajo con la embajada, de pronto la segunda de la embajada dice, pues ahora tenemos un problema porque no encuentran habitación para la delegación del Rey en el Congreso. Y yo dije, pues si no encontramos habitación para el Rey, yo no sé qué va a pasar con ninguno de nosotros y nosotras en Arequipa, pero sí, ya se ha arreglado y la organización en Perú está muy atenta para facilitar esa presencia de nuestro jefe del Estado con la presidencia del Gobierno peruano. Maestro, después de tantos años de docencia y creación, ¿qué le aporta esta etapa como director del Instituto Cervantes? ¿Qué legado le gustaría dejar cuando mire hacia atrás? ¿Sueña usted con un Cervantes más abierto,
más plural, más comprometido y más consciente de la fuerza de la palabra compartida, o ya está bien como es? No, yo creo, vivimos en un mundo, y en España en concreto, donde es un peligro no darse cuenta de lo que se ha avanzado, y en ese sentido hay que estar orgulloso de todo lo que se ha conseguido, y yo creo que el Cervantes puede estar orgulloso de lo que ha conseguido, aunque empezó tarde y poco a poco se va acercando a otras instituciones europeas, pero que ese orgullo no se convierta en paralización, sino en un motivo para seguir adelante. Y a mí sí me gustaría que el español se convirtiese en el puente a través de España entre Europa y Latinoamérica para tener una presencia clara defendiendo unos valores en un orden del mundo que desde China, los Estados Unidos y Rusia pues se está ensuciando mucho. Y por eso me emocionó tanto oír las intervenciones de las ministras de México, de Chile, de Colombia, en Barcelona. Y por otra parte, bueno, como poeta que me preguntabas, yo siempre recuerdo algo que le enseñó Antonio Machado a sus alumnos y que repito en 1935. La verdadera libertad no está en poder decir lo que pensamos, eso es importantísimo, pero para ser libres hay también que poder pensar lo que decimos. Y eso en esta época adquiere mucho, mucho valor, y que la cultura nos haga dueños de nuestra propia conciencia y evite que las máquinas y los que programan las máquinas nos hagan autómatas, pues yo creo que es muy importante, y por eso insistir una y otra vez en que un idioma es también un ámbito de cultura me parece muy, muy importante. Y dicho esto, confieso que para un responsable de una institución como el Instituto Cervantes, la cultura, que era lo primero que había sobre la mesa, se convierte solo en un elemento fundamental del trabajo diario, que cuando uno se despierta lo que está pensando es lo que cobra la mayoría de la plantilla, la dificultad de llegar a fin de mes con los sueldos en Londres o los desequilibrios que hay entre un mismo sueldo para una persona que en Estambul puede vivir como un millonario, pero que sin embargo en Los Ángeles está por debajo casi del salario mínimo y del poder adquisitivo, y casi rondando con la pobreza. Y entonces es dar la lata para decir necesitamos más inversiones, necesitamos dignificar el trabajo de la plantilla, y si queremos mantener una institución viva, pues tenemos que hacer que los trabajadores, las trabajadoras se involucren en esa institución, y si no conseguimos condiciones laborales dignas, pues es difícil que se involucren en una institución. Le voy a dar un último turno, como sabremos hacer, para los mensajes finales que quiera darnos, pero permítame que le ofrezca el micrófono a doña Ana Porto, directora general de Comunicación de Telefónica, gracias a cuya colaboración ha podido hacerse este acto, y esperamos que muchos más. Y gracias a su colaboración podemos hacer un DELE estupendo y un CIEL estupendo a la hora de la certificación de la enseñanza de español como lengua extranjera, ayudados por Telefónica. Gracias José Luis. Los sospechosos habituales de este foro ya sabéis que para Telefónica es un motivo de orgullo apoyar un espacio que es de debate y de reflexión de una forma rigurosa, serena, respetuosa, como hacía Bartolomé de las Casas, casi siempre en este idioma compartido por bogotanos, por andaluces, por Gil de Viedma, por Machado o por el propio García Lorca. Este idioma diverso en nuestra lengua española, por el que tanto hace, muchas gracias, el Instituto Cervantes, que diriges, y que sin duda debiste aprender a decir te quiero en español por lo que hemos leído en tus versos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo simplemente darle las gracias al Foro de Nueva Economía. Para el Instituto Cervantes es muy importante explicar su trabajo y explicar la importancia del apoyo que debe recibir en la programación
de la cultura, de la acción exterior y de la importancia de la cultura en la acción interior. Estoy muy, muy agradecido y espero que reuniones de este tipo sirvan para explicar más allá de los que estamos en torno de la enseñanza de lenguas, de la cultura, a la gente lo que supone que haya un Instituto Cervantes desde 1991 en España y lo que supone seguir apoyando este proyecto hacia el futuro. Mucha suerte.